Continuamos con el ciclo Diálogo Cercano 2023. Este ciclo se realiza con el apoyo tecnológico y de difusión de la Universidad Nacional de Quilmes TV y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV. Estamos transitando la cuarta temporada y la entrevista es la número 44. Hoy es un miércoles 20 de septiembre del 2023. Son las 15 horas y la entrevista es en vivo. El entrevistado, tenemos el honor de recibir a Antonio Azuela. El tema de la entrevista es configuraciones jurídicas de las ciudades. Hola, Antonio, gracias, te puedo decir Antonio, ¿no? Por favor. Gracias por dedicarnos un tiempo. Él habitualmente vive en México, está de tránsito por la ciudad de Buenos Aires y se trasladó hasta la Universidad Nacional de Quilmes y acá estamos en el estudio de la universidad. Y muy contento de estar aquí, Carlos. Te agradezco mucho que me incluyas en Diálogos Cercanos. No, al contrario, es un honor para nosotros tenerte aquí. Antonio es licenciado y maestro en Derecho y doctor en Sociología y actualmente es miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la prestigiosa UNAM. Bueno, después te sigo preguntando. Vamos directamente a las preguntas. ¿Nos podría decir cómo definís las configuraciones jurídicas de las ciudades? Las configuraciones jurídicas, ¿qué será eso? Bueno, la idea detrás de la frase configuración jurídica de la ciudad es que las ciudades están cargadas de juridicidad, de una cosa que damos por sentada y que las disciplinas sociales suelen mirar de manera muy arbitraria, y que el orden de la ciudad está cargado de derecho. A veces es tan fuerte que no lo alcanzamos a ver, ¿no? Y a mí me ha interesado a lo largo de mi carrera académica señalar esa dimensión jurídica del orden social en las ciudades, que ha sido objeto de miradas un poco frívolas, ¿no? Yo creo que hay tres maneras en las que se mira los fenómenos jurídicos dentro de lo urbano. Una mirada hipercrítica, en donde vertemos sobre el orden jurídico nuestra crítica del orden estatal, etc. ¿No? Una mirada de ninguneo, digamos decir, no me importa el orden jurídico porque todo lo jurídico se puede reducir a algo más, a la economía o a la política, ¿no? Como en las épocas en donde el materialismo histórico era la manera predominante de ver lo urbano. Decíamos, bueno, el derecho es un epifenómeno, es una superestructura, y lo que importa es la estructura que está atrás, ¿no? Esa es la mirada del ninguneo. Y luego hay una tercera mirada que es la del sobredimensionamiento. De repente aparece el lenguaje de los derechos y todo lo urbano lo vemos en clave de derechos y queremos abordar los problemas urbanos como problemas de hacer efectivos los derechos, el derecho a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas tres miradas son todas ellas distorsionadas. Claro, estoy caricaturizando, ¿no? Pero de lo que se trata, me parece, es de reconocer que el derecho nos aparece de manera contingente, pero muy constante, en cualquier fenómeno urbano que estemos viendo, ¿no? Entonces, lo que yo me he dedicado es a tratar de ver cómo es que aparecen los fenómenos jurídicos, de una manera que podamos reconocer su importancia, sin caer en ninguna de esas otras tres miradas. Pero el derecho está en relación también, si queremos estudiar la ciudad, entender la ciudad, explicar cómo funciona la ciudad, el derecho también está en diálogo con otras disciplinas, en su observación, en su análisis. Claro, el tema es cómo organizamos ese diálogo cuando las miradas predominantes nos presentan el derecho como una esfera totalmente separada de lo demás, ¿no?
por ejemplo, de la política, ¿no? Dicen, no, eso no es jurídico, es político, nos dicen. Pero es que todo fenómeno jurídico es político, en el sentido de que condensa un momento político. Una ley, que es el fenómeno jurídico por excelencia, es la condensación de un momento político que adquiere autonomía respecto de la política con el tiempo. Cuando a una relación política le queremos oponer el derecho, cuando queremos decir lo que fulano quiere hacer, tiene que someterse a esta norma, lo que estamos haciendo es retrotrayendo ese momento político que dio lugar a la norma al momento actual. Es decir, no es que sean dos mundos distintos, es que tienen una temporalidad que se cruza de manera complicada, pero que casi siempre podemos leer sin mucho problema. La ciudad cambia, se va transformando internamente, se expande, bueno, tiene problemas internos, nuevos problemas, nuevas tecnologías. ¿El derecho también va cambiando como cambia la ciudad o puede tener retraso? Se debería Claro. Esa es una pregunta muy importante porque nos obliga a distinguir escalas temporales. En la escala temporal del tiempo largo, digamos, uno puede ver grandes cambios jurídicos. ¿Mm? Pero es más interesante pensar la transformación urbana como algo que está ocurriendo todo el tiempo. O sea, la ciudad moderna, por definición, vive una transformación continua. Y esa transformación tiene siempre una expresión jurídica que no podemos predecir de antemano. O sea, de entrada, creo que los que nos interesan los temas urbanos, tenemos que aceptar que todas las transformaciones urbanas tienen algo de violencia. Cada que ponemos ladrillos nuevos en un sitio es porque ejercimos violencia sobre el paisaje en algún lugar. Estamos violentando el paisaje urbano. Cada vez que renovamos el paisaje, esa transformación es violenta, ¿no? ¿Cómo se procesa jurídicamente el conflicto que surge de esa violencia? Es algo que me parece muy, muy interesante, ¿no? Pero partir de la base de que las transformaciones urbanas son conflictivas, son violentas, y que el problema del derecho es conciliar los diferentes intereses que se ponen en juego. El de la propiedad, el del vecino afectado, el del vecino que va a comprar una casa donde se está ejerciendo esa transformación. Toda esa crisol de intereses va a tener un procesamiento jurídico. ¿Y nos podrías decir en este momento cuál es la incidencia de las configuraciones jurídicas en las ciudades localizadas en América Latina y el Caribe? Es una pregunta amplia. Bueno, es difícil generalizar sobre América Latina, pero hay algunas tendencias convergentes muy interesantes, como por ejemplo la judicialización. Es notable en muchas ciudades latinoamericanas que gran parte de esos conflictos que trae consigo la transformación se están resolviendo en sede judicial. O sea, pareciera que los gobiernos electos, las administraciones, ya son incapaces de procesar el conflicto. Y vivimos una judicialización del conflicto urbano. Bueno, eso es lo que toda una red de investigadores e investigadoras estamos tratando de entender cómo se dan las diferentes ciudades de América Latina. Porque sí, tenemos un protagonismo de los jueces que a veces a algunos entusiasma, a algunos asusta. Y antes de hacer una sentencia final de si nos parece bien o nos parece mal, lo que tenemos que desarrollar es una curiosidad para consignar cómo cambia el resultado del conflicto cuando se pone en manos del juez. Cuando ya no es una burocracia electa, sino es el campo judicial
el que toma en sus manos la resolución de los conflictos. Como en Buenos Aires, la causa Mendoza, sobre la limpieza del riachuelo. O sea que es un caso muy seguido. Antes que siga, debo decir que Tonio desde fines de los años 70 se dedicó a la investigación académica en cuestiones urbanas y ambientales. Por eso está trayendo el caso de Riachuelo y la contaminación. Siempre lo hizo desde una perspectiva de la sociología del derecho. Y debo decir también que fue Procurador Federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. Sigamos con el Riachuelo. Así es. Bueno, una de las cosas que me ha tocado presenciar... Riachuelo, recién lo cruzamos, ¿no? Lo acabamos de cruzar para venir a Quilmes, ¿no? Veníamos de la ciudad de Buenos Aires. Y es muy impactante ver de cerca todo este escenario urbano ambiental tan complejo. Yo creo que es uno de esos lugares de la América Latina urbana, ¿no? Que es neurálgico y que es ejemplar para el resto del continente, ¿no? O sea, lo que pasa en esa conflictividad, lo que pasa... La imagen es linda, ¿no? Sí. Es densa, sí. Está en movimiento, multicolores. Sí, es un paisaje muy impactante. Y es un paisaje en donde se ve una conflictividad que es emblemática. Digamos, toda la relación entre el río y las comunidades ribereñas. Esta aventura que se juega el juez de la causa del Riachuelo por abrir el famoso camino de Sirga, que en el resto de América Latina uno decía, ¿el camino de qué? ¿Qué es eso? No, y la sirga, claro, ahí aprendimos que el verbo sirgar se refiere a jalar una embarcación desde la orilla de un río o un canal. Y entonces necesitas liberar la orilla del río de la propiedad privada. Entonces, el afán del juez de la causa Mendoza de crear el camino de Sirga y de crear paseos y que se viera muy lindo y que estuviera libre del paisaje que estamos acostumbrados a ver, bueno, se convirtió en proyectos de desalojo de villas y generó un conflicto adicional. Entonces es interesante ver cómo la judicialización de algo que parecía puramente ambiental tiene un impacto en las comunidades urbanas y genera conflictos adicionales, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante venir a Buenos Aires y hablar con los y las colegas de la manera como el Riachuelo se volvió un tema jurídico y cómo es en sede judicial, que todo se juega. Antonio, en sus últimos libros podemos citar La ciudad y sus reglas, Sobre la huella del derecho en el orden urbano, La Ciudad de México, Inercias urbanísticas y procesos constitucionales del derecho en movimiento, 11 ensayos de sociología jurídica. Actualmente es miembro también del Consejo Directivo de Greenpeace México. ¿Te gusta estar ahí? Me gusta mucho. Me gusta mucho. Greenpeace es una organización interesantísima y bueno, yo solo la conozco desde el Greenpeace México, que es una combinación muy interesante de una idea global, ¿no? Todo el mundo piensas en Greenpeace y piensas en una organización global que está con un barco ahí atacando a los barcos balleneros en el Océano Pacífico. Bueno, también podrían estar en el Riachuelo, ¿no? Pero también son organizaciones nacionales. O sea, Greenpeace México es una iniciativa de militantes mexicanos que deciden crear Greenpeace México y en donde la relación entre Greenpeace Internacional y Greenpeace México como una oficina regional que le llaman, es muy interesante. Porque es muy fácil hablar de articular lo local y lo global y hay toda una serie de refranes y de frases de piensa globalmente y actúa localmente, pero hacerlo en realidad
Digamos, actuar localmente en el contexto de una organización global es un reto y es muy interesante. ¿Hace mucho que estás Unos 4 años. Sí. Bastante. Sí, sí. Sí. Pasaste en la pandemia, en la época de la pandemia. Sí, sí. Bueno, te haríamos la última pregunta porque se nos está yendo el tiempo. ¿Nos podrías decir si reflexionaste algo en torno a que si se puede mejorar la relación entre el derecho y el resto de las disciplinas sociales? Sí, eso es muy importante porque este asunto de la interdisciplina es muy fácil pregonarlo, ¿no? Pero cuando uno ve el mundo real de la vida académica, uno se encuentra con que hay instituciones muy duras. Las facultades de derecho dentro de las universidades, facultades o escuelas de derecho, son ámbitos a veces impenetrables. Entonces, ¿cómo haces interdisciplina cuando en las universidades son ámbitos tan separados? El de la enseñanza del derecho y la investigación y el del resto de las disciplinas. Entonces, romper esos cercos y hacer que el resto de las disciplinas se tomen en serio el derecho es muy importante. Y yo creo que la clave es trivializarlo. Porque cuando el resto de las disciplinas se meten a los temas jurídicos, acaban sacralizando el derecho, como pasa con los derechos humanos. Y yo creo que lo que necesitamos hacer es mirarlo como un objeto importante, como un objeto móvil, como un objeto contingente, tan contingente como toda la política. Y reconocer en los fenómenos jurídicos temas de interés para todas las disciplinas sociales, desde la historia hasta la antropología, pasando por la sociología, la ciencia política. ¿Y la economía no lo podrías incluir? La economía, primero que nada, ¿no? Yo creo que la relación entre derecho y economía es la primera que debería de tomarse en serio. Y para eso hay que romper muchos límites institucionales. Y uno de los temas tal vez sea la propiedad, ¿no? Seguro. Un lugar de confluencia entre el derecho y Sí. la economía urbana, ¿no? Tan es así que no hay un texto clásico sobre la relación entre la teoría de la renta y la teoría de la propiedad. Así, creo que Marx fue el último que escribió cosas relevantes sobre eso y era la cuarta década del siglo XIX. O sea, han pasado demasiadas cosas como para que derecho y economía no tengan una relación más fecunda. En mirar la propiedad en esa doble dimensión económica y jurídica. Más que interesante lo que venimos charlando, ¿no? Hablando del derecho a la propiedad, me acordé de la Revolución Mexicana, ¿no? Si tendría que más que recordar, actualizar en mi memoria la Revolución Mexicana, ¿qué libro me recomendarías leer? Fue la primera revolución social, dicen. La primera Sí. revolución social del siglo Bueno, XX. hay un libro que está por hacerse y que es El balance del ejido. Una forma de propiedad que surge del México posrevolucionario. O sea, más de la mitad del territorio nacional mexicano es propiedad de comunidades campesinas que llamamos ejidos. ¿Qué pasó con esa forma? Ejido, que es una propiedad campesina, ¿no? Pero Sí, es una propiedad literalmente, compartida. no, es una propiedad corporativa. Corporativa. En México le dicen propiedad social, pero todas las formas de propiedad son sociales, ¿no? Y son corporaciones, son más de 31,000 ejidos en el país que poseen la mitad del territorio nacional y son estas entidades propietarias de la tierra, agrarias. Esto se inventó para el campo. Y evidentemente, cuando las ciudades crecen sobre el campo, utilizan, invaden tierras de los campesinos y la tensión que se da de la urbanización de las tierras ejidales es uno de los temas más interesantes, digamos, en la investigación urbana mexicana, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un balance. Es un desafío Ahí tenemos para las próximas generaciones. para las próximas generaciones. Así es. Bueno, Toño, ha sido realmente un gran gusto tenerte aquí. Espero que todos hayamos disfrutado la presencia de Toño y damos por terminado. Muchísimas gracias por haber venido
y terminamos la entrevista número 44 del ciclo Diálogos Cercanos, que se realiza, vuelvo a reiterar, con el apoyo y la difusión de UNEQ TV y Claxo TV. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias a ti, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.